Y entonces viene el apóstol Pablo, y eso me impresionaba a mí, porque la Biblia a veces nos advierte de cosas que van a pasar. Por ejemplo, nosotros vemos a Daniel, en el libro de Daniel, que Dios le empieza a hablar y le advierte de cosas que van a pasar en el futuro. Le dice, mira Daniel, en el futuro va a pasar esto, en el futuro va a pasar lo otro, pero tú vas a ir y vas a ir a descansar con tus padres, le dice. Le muestra, pero le dice, esto no te va a tocar vivirlo a ti. Pero le muestra. Cuando Pablo va hacia Jerusalén, también le muestra lo que va a pasar. Viene alguien y agarra su cinto y dice, así dice el Señor, el dueño de este cinto lo van a atar y lo van a llevar preso. Y le advierte. Y entonces aquí el apóstol Pablo está advirtiéndole. Y eso es más o menos como en esas películas. A mí me gustan mucho esas películas de ciencia ficción donde viajan en el tiempo. Pero a veces cuando viajan en el tiempo le dicen, mire, por favor, dígame qué va a pasar en el futuro. Y en esa famosa película de Volver al Futuro, uno de los actores principales, que es el científico, le dice, no me digas nada de mi futuro, le dice. Pero al final él le da una carta donde le advierte que lo van a matar y eso le salva la vida. Porque él estaba prevenido de que en tal año lo iban a ametrallar unos terroristas iraníes, o no me recuerdo muy bien la película. Pero entonces ahora viene Dios y en la Biblia él hace lo mismo. Como que él hiciera lo mismo de las películas, ¿verdad? Como diciendo, mira, yo ya vi el futuro, ya vi lo que va a pasar, y entonces ahora les quiero advertir para que ustedes no sufran daño. Como decía uno de nuestros pastores, ¿verdad? El doctor Otoniel Ríos, decía, en guerra avisada no hay muertos, decía él. Y es muy cierto, porque cuando hay una advertencia, ya uno sabe a qué se está metiendo, ¿verdad? Y entonces aquí el apóstol Pablo enfatiza y dice, mira, debes saber esto. Así como en esa película Volver al Futuro, como diciéndole, mira, en el futuro va a pasar esto y es necesario que lo sepas. Y dice, en los últimos días, dice, o en los últimos tiempos, dice otra versión, vendrán tiempos difíciles. Dice. Se habla tanto del final de los tiempos, ¿verdad? Y se ha hablado tanto del final de los tiempos que muchos ya no creen, ¿verdad? Está como aquella historia de Pedrito y el lobo, donde dice que venía Pedrito, decía, el lobo, y todo el mundo salía. ¿Y dónde está? Por inocentes, ¿verdad? O era una broma, o cayeron. Y cuando de verdad era el lobo, ya nadie salió. Y creo que eso está pasando con el Evangelio, porque decía alguien que a veces la mejor forma de oponerse al Evangelio no es criticándolo, no es oponerse, sino es fingir que se está con él. Hay un dicho que dice, si no puedes contra ellos, úneteles. Y cuando el pueblo de Israel va a empezar a reconstruir las murallas de Jerusalén, dice que los enemigos, al ver que no podían parar y no podían detener la obra, entonces los enemigos dicen, ¿saben qué? Digámosles que queremos edificar juntamente con ellos. Pero entonces eso es peligroso, porque entonces hoy en este tiempo vemos nosotros que tal vez hay personas que aparentemente están edificando, pero en realidad están llevando un evangelio que no es el evangelio puro, total, y de eso se ha hablado tanto. Y muchas veces aún los que critican, porque a veces yo digo muchas veces, los que más critican son los que más chanfles o más cosas torcidas tienen, porque yo decía, es como aquellos muchachos en el colegio que para que no le hagan bullying a él hace bullying antes, ¿verdad? Para evitar que a él lo critiquen. Y eso ha pasado. Entonces a veces aún cuando escuchamos pastores, misiones, iglesias, hablando acerca de los errores de otros, diciendo, es que estos son falsos, es que estos no sé qué, habría que pasarle el escáner primero a ellos. Porque pudiera ser que eso fuera una cortina de humo, de hablar de otros, para que a ellos no los detecten. Sí. Se ve cada cosa, ¿verdad? En el Evangelio. Y entonces, ahora viene el Señor, ¿verdad? Y dice, han estado hablando tanto de la venida y de los tiempos finales, que muchos empezaron a dejar de creer. Por ejemplo, hay iglesias que ya no hablan de la venida del Señor.
digamos, uno de los mensajes que ha surgido mucho, es decir, hablar de la prosperidad, hablar de lo material, y no que esté malo, porque la misma Biblia dice que el Señor, dice, se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, y no solo en lo material, espiritual, emocional, en el alma, en todo, pero ahí habla de enriquecidos. Por ejemplo, el Señor habla y dice, en los negocios de mi Padre me es necesario entrar. Compara un negocio, eso es interesante. Cómo Dios compara su ministerio a un business, digamos nosotros, a un negocio, ¿verdad? Y también el otro pasaje famoso, donde le escribe a Filemón, me parece, y le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Pero le dice, así como prospera tu alma. Entonces la Biblia, definitivamente Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que estemos bien, pero que no sea la prioridad de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Porque como dice la Biblia, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Pero como el mensaje entonces ha tomado otro rumbo, ¿verdad? Dice, tanto que han estado hablando que el Señor viene, que el arrebatamiento, y nunca vino, y entonces se ha cambiado el mensaje a decir, tomemos las naciones, tomemos el reino, conquistemos, y tal vez no que esté mal, sino que se podría estar perdiendo la prioridad de lo más importante, ¿verdad? Hablábamos en esta prédica de los tiempos de Dios, que a veces no conocemos los tiempos, y dice que no es de los fuertes las riquezas, ni de los ligeros la carrera, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos, pero que nosotros muchas veces no conocemos nuestro tiempo. Entonces, tal vez era tiempo de sembrar y estamos durmiendo. Tal vez era tiempo de la cosecha y decimos, todavía falta, y el Señor lo menciona, porque el Señor dice que ustedes dicen, aún falta mucho para la cosecha. O sea, no estaban discerniendo los tiempos como eran. Entonces el mensaje se ha cambiado. Pero entonces Dios nos quiere volver y quiere que entremos en razón y que reaccionemos de que son tiempos finales. ¿Cuánto tiempo vaya a pasar hasta que aparezca el anticristo, o sea el fin del mundo, o sea el arrebatamiento? No sabemos, pero son tiempos finales.